Hoy veremos todo lo referente al acto administrativo, temas como su definición, su noción, sus características, sus elementos y requisitos, sus efectos, su ejecución, cumplimiento y extinción. Los objetivos a alcanzar son: al terminar la presente exposición podremos identificar claramente la definición del acto administrativo, así como su noción según la ley del procedimiento administrativo, cuáles son sus características, elementos y requisitos del acto administrativo, cuáles son sus efectos y cómo es su ejecución, cumplimiento y extinción del mismo. Iniciaré con una pequeña introducción. El acto administrativo es una de las partes esenciales del derecho administrativo, en virtud de que toda la actuación que realiza la administración pública a sus tres niveles, federal, local y municipal, se efectúa mediante actos administrativos. Todo aquello que la autoridad realice en calidad de administración pública se va a regir por el acto administrativo. Como ejemplos son licitaciones, adjudicaciones, cobro de multas, cobro de contribuciones, etc. La definición del acto administrativo es una declaración unilateral de la voluntad de la autoridad, externa, concreta y ejecutiva, tendiente a crear, reconocer, modificar o extinguir derechos y obligaciones subjetivas mediante el ejercicio de la potestad administrativa. ¿Por qué es una declaración? Porque debe exteriorizarse y materializarse. ¿Cómo se va a materializar? A través de un documento. Es unilateral porque es emitido por la autoridad sin consultar al respecto al particular. Es de voluntad porque expresa o señala lo que desea o quiere hacer la autoridad. Externo y concreto porque para considerarse acto administrativo la autoridad debe exteriorizarlo, cumpliendo con los requisitos establecidos y con las normas de ley, de manera cabal, concreta y precisa. El objeto de la declaración de la voluntad es el de crear, reconocer, modificar o extinguir derechos u obligaciones subjetivas de carácter jurídico, es decir, que van encaminadas a un sujeto en específico, al particular, a la sociedad mercantil, a la agrupación con fines de políticos, a ti, a tu sociedad, etc. Es de carácter jurídico porque hace referencia a derechos u obligaciones que emanan de alguna legislación, como ejemplo el cumplimiento de las normativas de tránsito municipal, la licencia de conducir, la ley de materia local, las multas, y el artículo 31 de la Constitución, el pago de contribuciones. El ejercicio de la potestad administrativa se refiere a la facultad que tiene el Estado otorgado por el ciudadano por medio del contrato social para cumplir con los objetivos o intereses de sus gobernados. Noción del acto administrativo. Según la noción del acto administrativo que proporciona la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, dice en su artículo 2, para los efectos de la presente ley se entenderá por acto administrativo declaración unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva emanada de la Administración Pública del Distrito Federal en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos que tienen por objeto crear, transmitir, modificar, reconocer o extinguir una situación jurídica concreta cuya finalidad es la satisfacción del interés general. Algunas características del acto administrativo es que es un acto jurídico, es una consecuencia de derecho, que forma parte del derecho público porque quien emite el acto es la autoridad. Es emitido por la administración pública o algún órgano en ejercicio de la función administrativa, como son las secretarías, el SAT, los servicios prestados por la administración o por los contratos celebrados entre sujetos y las autoridades, como es el Estado. Es impugnable o recurrible, esto es, no posee definitividad, sino cuando ha transcurrido el tiempo para atacarlo por vía jurídica o se le ha confirmado jurisdiccionalmente. Persigue de manera directa o indirecta el interés público. Los elementos del acto administrativo y sus requisitos son competencia, tanto del organismo del que emana como del servidor público que lo ejecuta. El objeto debe ser en materia del acto determinado o determinable para cumplir las circunstancias de tiempo y lugar, así como ser previsto por la ley. Su finalidad es aportar al Estado. No puede perseguir otros fines como intereses privados, sino el interés público. Circunstanciado y firmado, presentado por escrito y con firmas por las partes. Fundado y motivado, requisito esencial. Enlazado con todos los demás requisitos, cada elemento debe estar fundamentado y motivado.
seguir las normas y procedimientos procedimentales, sujetarse a las disposiciones del procedimiento definidos en las leyes aplicables. Expedido sin error respecto al objeto, causa, motivo o finalidad del acto. Expedido sin violencia de dolo o lesión, tanto en su expedición como en su ejecución, sin lesionar los derechos del particular al que va dirigido. Mencionar el órgano del cual emana, el cual se relaciona con la competencia, con el objeto, con la fundamentación y motivación. Ser expedido señalando lugar y fecha de su emisión. Tratándose de actos recurribles, debe hacerse mención de los recursos. Una nota muy importante es que siempre que revisemos un acto administrativo hay que analizar que cumpla con todos los requisitos señalados en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, porque el incumplimiento de alguno de estos requisitos puede emanar una nulidad del acto o una anulabilidad. Los efectos del acto administrativo son: pueden estimarse en directos o indirectos. Directos será la creación, declaración o extinción de las obligaciones y derechos, es decir, producirá obligaciones de dar, de hacer o de no hacer o declarar un derecho. Los efectos indirectos son la realización misma de la administración encomendada al órgano administrativo y de la decisión que contiene el acto administrativo. El acto administrativo, una vez que se emite, debe ser acatado obligatoriamente por el gobernado a quien se dirige y por los terceros que estuvieren involucrados. El acto administrativo puede requerir el empleo de coerción para que surta efectos el acto administrativo. Por lo que los efectos de los actos administrativos determinan básicamente la presunción de validez de los mismos, así como la posibilidad excepcional de su eficacia retroactiva cuando se dicte en sustitución de actos anulados, así como cuando produzca efectos favorables al interesado. Sus efectos son: ejecutividad, es la obligación que tiene la autoridad de hacer cumplir la decisión administrativa, es decir, el carácter exigible, secaira. La presunción de legitimidad, los actos sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa o se pruebe jurídicamente lo contrario. Exigibilidad y ejecutoriedad. Los actos administrativos son exigibles desde el momento que se dictan o cuando son notificados al particular. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Ahora hablaremos de la ejecución, cumplimiento y extinción del acto administrativo. La ejecutoriedad del acto administrativo es la posibilidad que permite a los actos administrativos ser llevados a la práctica mediante actos materiales de ejecución. Las condiciones de ejecutoriedad del acto administrativo son: la exigencia del acto administrativo, que sea un acto perfecto, que cumpla con todos sus elementos, que sea ejecutivo, que sea capaz de producir efectos jurídicos, que ordene positiva y negativamente al particular y éste no lo ataque voluntariamente, por lo que para que proceda la ejecución de un acto administrativo debe tratarse de un acto perfecto y eficaz. El acto perfecto es aquel que reúne todos los elementos de validez y existencia. Si falta uno de ellos, será un acto irregular. La eficacia de un acto perfecto puede estar sujeta a su notificación, publicación, aceptación por parte del gobernado, inscripción en algún registro, término o plazo, suspensión decidida por alguna autoridad jurisdiccional, etc. También es de señalarse que un acto imperfecto puede ser eficaz a pesar de estar viciado por carecer de uno o más de sus elementos. El acto eficaz es aquel que realiza y produce todos los efectos para los que fue creado. Un acto puede ser eficaz aunque sea imperfecto. Nuestra legislación y jurisprudencia han reconocido la facultad del Poder Ejecutivo para la ejecución de las resoluciones administrativas, reconociéndose cuando una ley señale un camino diverso como el judicial, debe seguirse este.
el cumplimiento del acto administrativo. Indica que una vez emitido el acto administrativo, el gobernante lo cumplirá respetando su contenido por considerarlo legítimo y adecuado. El cumplimiento es la realización voluntaria no coactiva del acto. Ello es lo normal ante los miles de actos que la administración pública genera en su intensa actividad diaria, como son sanciones, permisos, registros, constancias, autorizaciones, licencias, notificaciones de créditos fiscales, nombramientos, etc. La extinción del acto administrativo. Los actos administrativos se extinguen cuando se han cumplido con todos los elementos requeridos y modalidades que señala la ley, cuando han producido sus efectos jurídicos conforme a su objeto y finalidad perseguidos. Hay actos administrativos que se extinguen por determinación lisa y llanamente de haber cumplido su objeto, el plazo de su vigencia, y generalmente se les conoce como terminación normal. Sin embargo, hay algunos que se extinguen por determinación judicial o por determinación de los tribunales administrativos o de las propias autoridades administrativas. Es así como han surgido la revocación, la rescisión, la prescripción, la caducidad, el término, la condición y la nulidad absoluta o relativa. La extinción del acto administrativo se produce por causas no deseadas, es consecuencia de hechos advertidos o sugeridos por posterioridad y se manifiestan de diferentes formas. Inexistencia. Cuando falta el acto administrativo, un elemento esencial, orgánico o estructural para su integración. Nulidad. Cuando el acto administrativo carece de uno de los elementos de validez y no produce efectos jurídicos. Nulidad relativa. Cuando el acto administrativo cuenta con los elementos de existencia, pero carece de los elementos de validez. Nulidad absoluta. Cuando el acto administrativo cuenta con los elementos de existencia, pero carece de elementos de validez de que su fin sea lícito. Revocación. Es el retiro de un acto administrativo por otro. Renuncia es el abandono voluntario y unilateral de un derecho por el interesado. Bueno, en conclusión, entendemos que el acto administrativo es toda actividad o función administrativa clasificada como latus sensu, sentido amplio, de los actos jurídicos. Es claro que los actos administrativos se soportan mediante la materialización del documento emitido por la administración pública, por lo que, además de conocer todos sus elementos, es importante reconocer que para que exista el acto administrativo debe existir su constancia, el documento. Recordemos que la administración pública forma parte del Poder Ejecutivo y como institución representante de la autoridad goza de la presunción de veracidad, de objetividad y de sometimiento al ordenamiento jurídico en todos sus actos. Y el medio que acredita el cumplimiento de dicha obligación es la materialización de los actos, es decir, su expresión documental. También funciona como garantía de la previvencia y la conservación de dichos actos para demostrar su existencia, sus posibles errores o vicios y sus efectos, sean jurídicos, administrativos o meramente informativos. Es un medio de comunicación y testimonio. Para ser más precisa, el documento emitido por el acto administrativo es la voz con que la administración se comunica con los ciudadanos, con otras entidades y con los distintos órganos que le integran. Por su atención, muchas gracias.